Leamos el texto que está en el Evangelio Juan 12, versículo 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era el ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de los que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El corazón de Judas es el cuarto pequeño tema, el corazón de Judas. Una de las historias más trágicas de la Biblia es la de Judas Iscariote, o Iscariote, Judas Iscariote. Este hombre tuvo un privilegio que solo han tenido otras 11 personas en toda la historia del mundo: haber estado con Jesús en persona todo este tiempo y haber aprendido las verdades eternas directamente del Maestro. Qué triste es que muchos que nunca tuvieron nada ni 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 remotamente parecido a las oportunidades que tuvo Judas, se salvará. Mientras que ahora sabemos de Judas que está destinado a la destrucción eterna. Pregunta, ¿qué sucedió? La respuesta la hallamos en una palabra: codicia, los deseos de su corazón. En la historia de Judas podemos nosotros ver en diferentes ángulos y juzgar, eh, apuntar los errores, que no es solamente la codicia, sino hay muchas más. Pero como todo este tema, estos 6 temas se trata de la codicia, desde que empezamos con el engañador que es Satanás o el diablo o el ángel engañador, como ustedes lo quieran llamar, hay muchos nombres, muchos apodos. Se ha tratado de eso, de que cómo es que Satanás en el cielo, siendo un personaje santo, criado por el Padre, se le dio todos los homenajes, que no es igual como al Padre, pero se le dio homenajes por ser un ángel especial, según la Biblia dice, era un ángel especial. Pero sin embargo, él cruzó los límites, cruzó la línea, y ahora codició ser igual al Padre. Y está, ahora se ha convertido en un ángel malo. Era un ángel bueno. Ahora es un ángel malo y se llama Satanás. Entonces, este mismo virus es este mismo virus de la codicia también ha pasado a cada uno de los seres humanos. Porque ¿quién de nosotros no tiene codicia? Hasta un buen cristiano, hasta un pastor. Toda persona, la codicia no es solamente de ciertas personas, sino la codicia también de todos. Todos tenemos codicia en cierto grado. Entonces, también en esta oportunidad,
Judas, siendo parte de los 12 apóstoles, conociendo al Hijo de Dios que es el Señor Jesús en esa época, hace 2000 años, conociendo al Señor Jesús. Y sin embargo, él nomás pensó en el presente, no pensó en el futuro, no cuestionó, sino se fue al grano, a la codicia y dijo que por qué este perfume que había derramado esta discípula de Dios a los pies de Jesucristo, que por qué no se usó eso para los pobres, que lo podrían haber vendido en 300 denarios. Pero el Señor Jesús le responde, le dice, los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Y esa es la pregunta, el signo de interrogación que no puso Judas en el corazón. Porque dice que tenemos libre albedrío, pero también el libre albedrío, la decisión propia, la decisión individual de decidir sí o no en nuestra vida, tiene que llevar siempre una, una pregunta, un signo de interrogación en la mente. Todas las cosas que hacemos siempre, aunque no nos damos cuenta, pero es algo natural en que siempre cuestionamos, siempre preguntamos y decimos, ¿será que está bien o no? ¿Será que me va bien o no? E incluso cualquier crimen, cualquier cosa mala o buena que se comete, siempre las personas preguntan primero, ¿y si la autoridad se da cuenta? ¿O si mi mamá se da cuenta? ¿O si mi papá se da cuenta? ¿O si mi hermano? ¿O si mi esposo o mi esposa? ¿O qué tal si se dan cuenta? ¿Qué tal si alguien me mira? Toda la vida llevamos siempre un signo de interrogación en la mente, pero a veces nosotros nos olvidamos de ese signo de interrogación y brincamos encima. Entonces Judas le pasó esto. Judas no cuestionó, no se cuestionó a él mismo, pero nunca se preguntó, bueno, ¿y porque él podría haber dicho, bueno, ¿y por qué esta mujer está haciendo esto? ¿Por qué será que el Señor Jesús hizo esto? Él lo hubiera preguntado, hubiera hecho una pregunta inteligente y le hubiera dicho al Señor Jesús, Señor, ¿por qué te hacen esto? Como forma de pregunta de ignorancia hubiera dicho el Señor, ¿por qué? Una ignorancia sana, ah, una ignorancia que no es mala, una ignorancia legalmente sana. Hubiera hecho una pregunta, Señor Jesús, hubiera buscado otras preguntas más sinceras, pero él no. Él vio el dinero, él dijo, no, ¿por qué te hicieron esto? Ese dinero podría haber servido para otra cosa. Y lo que él estaba deseando no era malo, porque pues estaba pensando en sus hermanos, estaba pensando en la gente pobre, en las viudas, en los necesitados, en los pordioseros en ese entonces. Pero resulta lo que pasa que él no se daba cuenta que estaba con el Dios del universo, uno de los creadores del universo. Está el Padre y el Hijo. Entonces estaba con uno de los personajes más grandes en el mundo. Entonces él no se fijó eso, no se dio cuenta. O se dio cuenta simplemente él cruzó la línea y pensó otra cosa equivocada. ¿Qué hizo María que llamó tanta la atención durante la fiesta? ¿Cómo reaccionó Judas? Ya vimos cómo reaccionó Judas. ¿Y por qué? Pues era por los pobres. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue sencilla y le dijo, los pobres los tendréis con nosotros. A mí no. La amable represión del Salvador al comentario codicioso de Judas lo llevó a abandonar la fiesta e ir directamente al palacio del sumo sacerdote donde estaban reunidos los enemigos de Jesús.
Ofreció entregar a Jesús en sus manos por una suma de mucho mejor que el regalo de María. Mateo 26, 14, 16. Esa historia está en Mateo 26, 14 al 16, por si lo quiere ir a ver, sobre cómo cuando Judas entregó al Señor Jesús. Pregunta, ¿qué le pasó a Judas? Después de tener tantas oportunidades maravillosas, tantos privilegios excepcionales, pregunta, ¿por qué haría algo tan malo? Judas amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no le rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos, de expulsar a los demonios, pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Deseado de todas las gentes, 664, página 664. Al fin y al cabo, todos tenemos defectos de carácter que, si nos rendimos, podremos superar mediante el poder de Dios que obra en nosotros. Pero Judas no se entregó completamente a Cristo y el pecado de la avaricia, que podría haber vencido con el poder de Cristo, lo venció a él con resultados trágicos. Pregunta, ¿quién de nosotros no lucha contra la codicia por una causa u otra? En este caso, lo que codiciaba era el dinero, y esa avaricia, un problema del corazón, lo llevó a robar. Evangelio de Juan 12:6 finalmente lo llevó a traicionar a Jesús. Qué terrible lección para todos nosotros sobre el peligro que puede ocasionar la codicia. Lo que parece una cosa pequeña, un simple deseo del corazón, puede llevar a la calamidad y a la pérdida eterna. Muchos de nosotros en la iglesia, no sé si se han dado cuenta que hay muchos hermanos que se entregan, llegan y al poco tiempo se van de la iglesia. Ya no están. O cometen errores dentro de la iglesia, se van y nosotros, como tenemos la lengua suelta, tenemos la lengua gratis que no nos cuesta nada decir las palabras, no nos cobran ni un centavo, empezamos a criticar a la iglesia, empezamos a criticar al pastor, empezamos a criticar a los ancianos, a los hermanos, porque lo dejan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros no nos ponemos a pensar, no miramos el otro ángulo, nosotros no vemos la manera como ve el Señor Jesús. El Señor Jesús da la oportunidad para que nosotros lleguemos, pero nosotros no aprovechamos y preferimos cometer errores y nos vamos de la iglesia. Y ahora después de eso, la iglesia viene sufriendo, el Señor Jesús viene sufriendo, porque ya la gente secular o cualquier otra persona empiezan a criticar a la iglesia, a la organización, al Señor Jesús. Miren cómo es ella, miren cómo es él, miren cómo es, miren cómo llegó allí, miren todo lo que hicieron y empezamos a ver los errores. Pero no vemos la oportunidad que el Señor le dio a esa persona. Judas poseía cualidades valiosas, pero en su carácter había algunos rasgos que debían ser extirpados antes que él pudiera salvarse. Debía nacer de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible. Su gran tendencia heredada y cultivada hacia el mal era la codicia, y esta mediante la práctica se convirtió en un hábito que él hizo intervenir en todas sus transacciones. Tuvo toda oportunidad posible de recibir a Cristo como su Salvador personal, pero rehusó este don. No quiso someter a Cristo sus métodos y su voluntad. No practicó lo que contrariaba sus inclinaciones personales y por lo tanto su espíritu muy avariento no fue corregido. Mientras continuó siendo un discípulo exteriormente y hasta en la presencia misma de Cristo, se apoderaba de los recursos que pertenecían a la tesorería del Señor. Judas pudo haber recibido el beneficio de estas lecciones si hubiera poseído el deseo de tener un corazón recto, pero su tendencia a adquirir lo venció y el amor al dinero se convirtió en una fuerza predominante.
Mediante la indulgencia permitió que este rasgo creciera en su carácter y arraigara profundamente, a tal punto que desplazó la buena semilla de la verdad sembrada en su corazón. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 231-232. El dinero constituía una tentación continua para Judas, y de tiempo en tiempo, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba un poco de tiempo a propósitos religiosos, se apagaba a sí mismo de los exiguos fondos recogidos para hacer avanzar la luz del Evangelio. Finalmente se volvió tan avaro que se quejó amargamente porque el ungüento derramado sobre la cabeza de Jesús era muy caro. Le dio vueltas al asunto una y otra vez y calculó el dinero que podría haber sido colocado en sus manos para gastar. Si este ungüento hubiera sido vendido, si este ungüento se hubiera vendido, punto. Su egoísmo se fortaleció hasta que sintió que la tesorería había verdaderamente sufrido una gran pérdida al no recibir el valor del ungüento en dinero. Finalmente se quejó abiertamente de la extravagancia que significaba esta valiosa ofrenda para Cristo. Nuestro Salvador le respondió por su codicia. La reprensión irritó el corazón de Judas hasta que, por una pequeña suma de dinero, consintió en traicionar a su Señor. Entre los guardadores del sábado habrá quienes en su corazón no son más fieles de lo que era Judas. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 45-46. Si nos acercamos a Dios, nos aproximaremos unos a otros. No podemos aproximarnos a la misma cruz sin obtener unidad de espíritu. Cristo oró que sus discípulos fueran una sola cosa, así como Él y el Padre son uno. Deberíamos buscar la unidad de espíritu y entendimiento. Deberíamos procurar la unidad para que Cristo sea glorificado en nosotros, así como fue glorificado en el Hijo. Y Dios nos amará como amó a su Hijo. Dios os ama, no quiere atraeros para causaros daño. Oh, no. Desea consolaros, derramar sobre vosotros el aceite del gozo, sanar las heridas que os ha infligido el pecado, reparar lo que Satanás ha dañado. Desea daros el ropaje de la alabanza y a cambio del espíritu de abatimiento, a fin de conocerle, página 248. Queridos amigos, gracias por escuchar este pequeño tema. Por favor, compartan el pequeño tema, bájenlo, compártanlo, porque Cristo viene muy pronto. No estamos haciendo negocio en YouTube, en las redes sociales con esto. Yo trabajo como todos, yo soy igual que ustedes, yo tengo mi trabajo, yo trabajo 5 o 6 días por semana. Y el propósito de esto es simplemente cumplir la palabra de Dios, de ir a predicar el Evangelio a todo mundo. Que tengan un hermoso día, buena noche a todos los que nos escuchan. Hasta pronto, saludos.